hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana, que sea un tiempo especial, que sea un tiempo en donde Dios hable en nuestra vida, como decía la hermana Constanza en su oración. Esta palabra que voy a compartir es una palabra que seguramente Dios habló a mi vida. Eh, muchas veces, muchas veces nos hemos preguntado de qué manera Dios nos habla. Eh, y cuando nosotros vamos creciendo en la palabra, y vamos orando, vamos entendiendo que Dios sigue hablando, que Dios sigue hablando hasta el día. Si usted lo cree, amén. La palabra de este día le puse por título: La multitud escucha, los discípulos oyen. Amén. Así que le voy a pedir que usted pueda hacer un esfuerzo de poder concentrarse, de poder tener su Biblia a mano, la posibilidad de poder dejar de hacer lo que está haciendo. Porque la verdad es que es importante poder recibir hoy día, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que son, como dice la palabra, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Vemos la noticia, todo lo que está ocurriendo, y no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino que a nivel mundial. Quiero decir esta mañana que creo, y esta es una opinión personal, creo que somos la generación de los últimos tiempos, en donde necesitamos nosotros concentrarnos en lo que Dios tiene, en lo que Dios va a hacer, concentrarnos, ¿no es cierto?, en lo que va a venir y cuál es el propósito por el cual Dios le llamó a usted, cuál es el propósito por el cual Dios le llamó, cuál es el propósito por el cual Dios nos colocó en el lugar que estamos, que es ADL Valparaíso. ¿Bien? Como dije, la palabra de guía tiene como título: La multitud escucha y los discípulos oyen. Y en esta palabra que voy a entregar, este mensaje que voy a entregar, tengo como base, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19 al 20. Usted tiene su Biblia a mano, ya sea Biblia o celular, pueda corroborar y verificar que lo que voy a hablar está en la palabra, que no es algo que escuché. ¿Amén? Apocalipsis 3, versículo 19 al 20, dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Dios, yo oro, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramando de tu gracia, Señor, sobre mi vida. Señor, que sea tu Espíritu, Señor, usándome en esta hora en el nombre de Jesús, que mi espíritu se conecte con tu Espíritu, Dios. Señor, todos mis sentidos, Padre, Señor, se ponen delante de ti, oh Dios. Señor, que tú uses cada una de mis palabras, Señor, que tú uses cada uno de los pensamientos, que todo lo que está en tu corazón, Señor, sea, Señor, hablado a través de mi boca en esta hora. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, este día y esta palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. La multitud escucha y los discípulos oyen. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, hace un año atrás, me tocó la oportunidad de compartir también una palabra y que tenía relación a la diferencia entre ser multitud y ser discípulo. En la Biblia nosotros nos encontramos en los evangelios, los 4 evangelios, nos encontramos con estos dos grupos, que son la multitud y que son los discípulos. Y uno de los ejemplos es cuando Jesucristo está en el monte, ¿no es cierto?, y está hablándole a la gente, le está hablando a la multitud, está, ¿no es cierto?, hablando en parábola a la multitud. También nos encontramos que hay una multitud en donde estaban todo el día siguiendo a Jesús, y en donde iba Jesús, la multitud llegaba. En donde iba Jesús, la multitud siempre estaba. Y la multitud siempre andaba buscando los milagros, la multitud siempre andaba buscando el beneficio.
La multitud siempre se preparaba para escuchar, pero también para recibir beneficios. Y nos encontramos nosotros también, ¿no es cierto?, en donde Jesús siempre le habló a la multitud, pero ocurría que la multitud escuchaba, y una vez que escuchaba lo que Jesús les decía, se terminaba, ¿no es cierto?, el encuentro que había entre Jesús y la multitud, y esta multitud, una vez que recibía los beneficios, se retiraba y se iba. Pero también estaba el otro grupo que lo denominamos y lo conocemos como los discípulos. Los discípulos fueron aquellos hombres que Jesús llamó, ¿no es cierto?, en que Jesús vivió, los preparó, les enseñó, los aconsejó, los amonestó, los retó muchas veces. Pero estos hombres en que Jesús llamó, los llamó por un propósito específico, prepararlos para cuando fuera, ¿no es cierto?, el tiempo de su ida. Los preparó, ¿no es cierto?, para encaminarlos a predicar un evangelio nuevo, algo, una palabra, ¿no es cierto?, refrescante, una palabra de esperanza. Preparó a estos hombres, ¿no es cierto?, les enseñó. Hombres comunes y corrientes, como usted, como yo, hombres con dificultades, hombres con tal vez con caracteres difíciles, hombres que hoy día nosotros podemos decir, chuta, ¿cómo pudo Dios usar a Pedro, un hombre que tenía un carácter muy complicado? ¿Cuántos nos identificamos con Pedro? Entonces, en estos dos grupos, la multitud, los discípulos, la diferencia es en que la multitud, como dije anteriormente, iba a recibir, pero no estaban dispuestos a dar. Siempre ellos estuvieron para recibir, pero nunca estuvieron dispuestos para dar. Y cada vez que recibían, y una vez que recibían, se olvidaban de quién era Jesús. Pero en cambio los discípulos estaban dispuestos a entregar y a renunciar. Hoy día yo quiero decir esto. ¿Cuántos nos identificamos como discípulos del Señor? ¿Cuántos hoy día estamos renunciando a nuestras comodidades? ¿Cuántos estamos renunciando a lo que más nos gusta para hacer la voluntad de Dios? Porque un discípulo entiende el llamado, porque un discípulo sabe a qué Dios lo llamó. Si usted esta mañana todavía no sabe a qué Dios lo llamó, yo les insto a buscar en su palabra, a oír la voz de Dios. Hay una diferencia entre escuchar y oír, y quiero definirla en esta hora. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Por lo contrario, en el oír se explica percibir con el oído. Ambos proceden del latín oír, audiré, y escuchar, auscultaré. El vocablo escuchar significa poner atención. Ojo, el vocablo escuchar significa poner atención. Por lo tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención, a diferencia de oír, que significa percibir, sensibilizar por el oído lo que alguien dice. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Como definición, ¿no es cierto? El escuchar es poner atención, es una acción de escuchar, es una acción voluntaria, es una intención de escuchar. Pero en el oír hay sensibilidad. Como ejemplo, podemos estar en una reunión, ¿no es cierto? Y se está dando un tema, una conversación en la familia, en el desayuno, en el almuerzo, hay una conversación y viene un ruido. Estamos escuchando la conversación, estamos escuchando el tema que se expuso, pero también hay ruido externo, que pasó el gas con la campanita, que pasó el que vende completo, el que vende empanada, ¿no es cierto? Y eso trae a distracción. ¿Cuál es la diferencia? En que a mí me interesa escuchar el tema, entonces yo sensibilizo mis oídos para poner atención de lo que se está hablando. Y lo que yo estoy escuchando, traer sensibilidad a mi oído. Por eso es importante remarcar la diferencia entre escuchar y el oír. Muchas veces nosotros como cristianos escuchamos la palabra de Dios, pero no la oímos. ¿Amén? ¿Se entiende? Escuchamos al pastor, escuchamos una predicación, escuchamos un consejo, pero no oímos. Cuando nosotros estamos escuchando, hay ruidos que nos traen a distracción. Hoy día hay muchos ruidos que nos distraen, hay muchos ruidos que nos sacan del propósito, de la voluntad de Dios. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué está escuchando y qué está oyendo usted?
Hoy prendemos, ¿no es cierto?, la televisión, vemos las noticias y escuchamos noticias de la ciudad, escuchamos noticias del país, escuchamos noticias del mundo. Y eso nos trae incertidumbre, nos trae temor, nos trae inseguridad. Porque lo que estamos haciendo es escuchar, pero necesitamos sensibilizar nuestro oído a oír la voz de Dios, a oír la voz del Espíritu Santo, en donde nos dice y nos promete que Él estará todos los días con nosotros, en donde Él va a suplir nuestra necesidad. Necesitamos oír su voz. Usted y yo necesitamos sensibilizarnos, independientemente de lo que usted esté escuchando, independientemente de lo que se esté diciendo. Tu oído debe estar sensibilizado a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Señor quiere decirle hoy día, a lo que el Señor me quiere decir hoy día en esta mañana. Lo que estoy compartiendo en esta hora es lo que Dios puso en mi corazón, la necesidad de tener el oído sensible. ¿Saben qué, hermano? Permítame ser referente en esto. Como ustedes muy bien sabían, en junio del año pasado yo quedé sin trabajo, estuve 6, 7 meses sin trabajo. Y viene, ¿no es cierto?, una incertidumbre, una preocupación de cómo lo iba a hacer. Pero siempre anidé y guardé en mi corazón, y mi declaración fue que era tiempo de ocuparme y no de preocuparme. Y me empecé a ocupar de buscar del Señor. Empecé, ¿no es cierto?, a querer no escuchar, sino que oír la voz del Señor. Pero hermanos, somos humanos, somos de carne y huesos, tenemos emociones. Y muchas veces la emoción ganaba, muchas veces quería bajar los brazos, muchas veces entraba en un dilema en que qué va a pasar. Pero mi confianza, mi esperanza, mi sustento estaba en sensibilizar mi oído en lo que Dios decía en su palabra. Gracias al Señor. Amén, Dios es fiel. Hoy día tengo un trabajo. Hoy día puedo tener, ¿no es cierto?, una tranquilidad, porque tengo un trabajo. Pero no fue porque yo anduve buscando, no fue porque los contactos, fue porque el Señor abrió una puerta, fue porque hubo una iglesia, hubo hermanos que estuvieron orando. Amén. Quiero decir en esta mañana que hay una iglesia orando por usted, para que Dios pueda, ¿no es cierto?, demostrar su gloria, su poder, su autoridad. Pero nosotros necesitamos ser definidos en discípulos o multitud. La multitud siempre va a estar. Y ojo, muchas veces la multitud nos impide, no nos deja avanzar. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios, en donde un hombre, ¿no es cierto?, tuvo que subir a un sicomoro, tuvo que subir a un árbol, porque la multitud no lo dejaba ver a Jesús. Por más que quería intentar estar ahí en primera línea, no podía. Entonces él vio cuál era el recorrido de Jesús y se subió a un árbol, porque la multitud no lo dejaba. Hoy día la multitud son los ruidos, hoy día la multitud son aquellas noticias que traen temor e incertidumbre. ¿Amén? El escuchar es una actitud, pero el oír es ser sensible a lo que se está diciendo. Este capítulo de Apocalipsis 3:20, por muchos años, yo creo que todavía se sigue usando como para evangelismo, para evangelizar. Y cuando leemos, ¿no es cierto?, el versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, muchas veces lo interpretamos que Jesús está hablando a la persona individual, que la persona tiene que abrir su corazón, tiene que abrir la puerta de su corazón, porque la interpretación dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, muchas veces enseñamos y predicamos y decimos, abre la puerta de tu corazón. Pero quiero decirles, hermanos, en esta mañana, y que esto para mí, esta noticia para mí,
me removió mi mente, me removió todo, me desarmó toda la estructura que yo tenía. Es que el capítulo de Apocalipsis 3:20 no es una palabra de evangelización. ¿Por qué razón? Porque el corazón no tiene puerta, hermano. La palabra puerta en la Biblia aparece 179 veces. Y en las 179 veces donde aparece la palabra puerta, en ninguna dice de las 179 que el corazón tiene puerta. El corazón no tiene puertas ni ventanas. Este versículo 3:20 de Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo, le está hablando a la iglesia. No le está hablando al no creyente, no le está hablando al incrédulo, no le está hablando a aquel que no conoce al Señor, no le está diciendo abre la puerta de tu corazón, lo que está diciendo le está hablando a la iglesia. Amén. En el contexto de la carta a la Odisea, ¿por qué la Odisea? Porque recordemos que si nos vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2:1, el apóstol Juan, por mandato de Jesucristo, el apóstol Juan escribe 7 cartas a las siete iglesias del Asia Menor, que eran Éfesos, Emirra, Pérgamo, Tiátara, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 cartas fueron escritas a estas iglesias. ¿Por qué? Porque en cada una de las iglesias dice, ¿no es cierto? En cada relato dice que Jesús o Dios conoce sus obras. Entonces, cuando leemos o escuchamos Apocalipsis 3:20, que yo estoy a la puerta y abro, lo contextualizamos que se está hablando de una persona individual. No, se le está hablando a la iglesia, hermano. Y hoy día el Señor está hablando a la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Dios nos está hablando en este día a usted y a mí. Y viene una palabra de exhortación a nuestro corazón, una palabra de exhortación en estos tiempos en donde debemos y necesitamos urgentemente sensibilizar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo, reconocer cuando Dios nos está hablando, saber que es Dios el que está llamando. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué voz está escuchando usted? ¿A quién está escuchando? ¿Está escuchando murmuración? ¿O está escuchando la voz del Espíritu? Cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios abre su boca para hablarnos, es para enseñarnos, para expresarnos, para animarnos, para dirigirnos, para enseñarnos y para mostrarnos el plan por el cual nos vemos. Quiero hablar, ¿no es cierto? No, yo no voy a hablar de la carta a las 7 iglesias, pero sí quiero mencionar algunos aspectos de cada una de las cartas que fue enviada a cada una de las iglesias. El contexto de la carta de la Odisea le habla de la exhortación y la promesa, se dirige a los miembros de la iglesia la Odisea. ¿Y por qué especialmente la Odisea? Dice, ¿no es cierto? Primero, que la primera carta fue enviada a la iglesia de Éfeso. Y el tema principal, lo medular de la carta a Éfeso, dice, has dejado tu primer amor. Aquí hay un llamado de atención a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, ¿no es cierto?, creciente, una iglesia que se movía en el evangelismo, pero le está diciendo, dejaste tu primer amor. Después le habla a la iglesia de Emirra y le dice, yo conozco tus obras. Después de una larga exhortación les dice, yo conozco tus obras. Después la iglesia de Pérgamo le dice que retiene la idolatría. La iglesia de Pérgamo retenía la idolatría. La iglesia de Sardis dice, habla de su santidad. A la iglesia de Filadelfia dice que ha guardado su palabra. Quiero hacer una connotación en esto. La iglesia de Filadelfia era una iglesia humilde. Era una iglesia que tenía muy pocos recursos. Era una iglesia en la cual tenía muy pocos miembros. Pero era una iglesia
que guardaba la palabra. Si el Señor nos tuviera que hablar en esta mañana, si el Señor en nuestra intimidad con Dios, en el lugar secreto, nos hablara y nos dijera, has dejado tu primer amor, ¿cuál sería su respuesta? Si el Señor hoy día le dijera, dejaste tu primer amor, ¿qué pasó? ¿Cuál sería su respuesta? Si el Señor dijera y nos va a decir, yo conozco tus obras, o el Señor nos dijera, estás reteniendo la idolatría. Dios habla a nuestro espíritu. ¿A quién está escuchando Dios? Las cartas fueron dirigidas a estas 7 iglesias. A las 6 primeras, Dios les habló, primero con amor. Y al leer el contexto de las cartas dirigidas a estas 7 iglesias, de las 6 primeras, vamos entendiendo y vamos viendo que el relato se está diciendo desde dentro de la iglesia. El relato lo está hablando, lo está contextualizando desde dentro de la iglesia. Pero a la iglesia de la Odisea le dice, primero le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, en la iglesia de la Odisea, Jesús no estaba dentro, estaba fuera, estaba detrás de la puerta, estaba fuera, la puerta estaba cerrada de la iglesia. Es decir, la iglesia de la Odisea era una iglesia soberbia, era una iglesia orgullosa, era una iglesia que se suficiente. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos autosuficientes? Caemos en la soberbia, caemos en el orgullo, caemos en la dependencia y no en la dependencia de Dios. Por eso el Señor habla en mi corazón y habla en este día. Estoy a la puerta y llamo. Y dice, y si alguno oye mi voz, note esto, oye mi voz, no dice, y si alguno escuchara, nota la diferencia. El relato bíblico dice, si alguno oye mi voz. La exclamación no es si alguno escucha. ¿Se da cuenta de la diferencia entre escuchar y el oír? Entonces Jesús golpea la puerta y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y cuando dice yo entraré a él, está hablando a la iglesia, a los miembros de la iglesia. El Señor hoy día está hablando a la iglesia ADL, partiendo por el pastor hasta el más pequeño de la iglesia. Dios nos está hablando en este día. Dios está hablando a nuestro espíritu. Sensibilizar el oído a la voz del Señor. ¿Se ha preguntado alguna vez, Dios me escuchará? Dios estará atento. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, a no ser insensible. Dios habla, hermano. ¿Sabe? Dios sabe. Dios te va a hablar. Dios provee, hermano. Permítame esto. Tuve 6 meses sin trabajo. Y en 6 meses Dios proveyó. En 6 meses no nos faltó el alimento. En 6 meses no nos faltó para pagar el arriendo. En 6 meses no nos faltó para pagar la luz ni el agua. En 6 meses no nos faltó. Dios siempre proveyó. Aún en cesantía. ¿Cuánto más Dios va a proveer? Yo no sé, siempre digo lo mismo, yo no sé la condición suya allí. Pero lo que sí sé es que Dios siempre va a salir al encuentro. Dios siempre va a venir con una sorpresa. Dios siempre va a llegar en el tiempo justo. Los tiempos son de Dios. Los discípulos esperan. Ojo, los discípulos esperan. La multitud corría
apresurados por el milagro. Pero los discípulos esperaban. ¿Por qué esperaban? Porque sabían en quién confiar. ¿Usted sabe en quién confía? ¿En quién confía? ¿Qué está oyendo? ¿Qué está escuchando? Amén. La iglesia de la Odisea era una iglesia, como le digo, orgullosa, soberbia, idólatra. Cuando dice el versículo, he aquí, está diciendo, estoy parado enfrente de ti, estoy de pie enfrente de ti, para tener un encuentro personal. Hoy día el Señor le está hablando a la iglesia, hermano. Viene marzo, 1 de marzo comienza mañana. Y el 1 de marzo comenzamos con ayuno y oración. ¿Está dispuesto usted a separar ese tiempo de ayunar y de orar? ¿Está dispuesto a separar ese tiempo a buscar del Señor? ¿Está dispuesto a renunciar a su comodidad para sensibilizar su oído a lo que Dios quiere decirle? Prendemos la televisión y escuchamos las noticias. En la mañana orábamos por el país, orábamos por lo que se viene, orábamos por los niños, orábamos por los jóvenes, por los matrimonios, orábamos por la iglesia. Y esa debe ser la necesidad de orar por lo que viene, para que Dios, ¿no es cierto?, tome control de cada una de las situaciones. Orábamos por cada una de las cosas que van a venir. Pero necesitamos también sensibilizarnos a que Dios te diga, y a que Dios me diga, tranquilo. Yo estoy a la puerta, yo estoy parado, yo sigo en mi trono, yo sigo sentado en mi trono. Esta mañana quiero hacer esta invitación. Hacer esta invitación de aprender juntos a ser sensible a la voz de Dios. El mensaje de la iglesia a la Odisea es un mensaje desde afuera. Es un mensaje en donde la puerta estaba cerrada. Es un mensaje en donde necesariamente y urgentemente se necesitaba abrir. Que nuestro espíritu se conecte con el Señor. Necesitamos conocer la voz de Dios. Necesitamos entender que Dios habla y habla de diferentes maneras. ¿Cómo saber si estoy oyendo o escuchando la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo yo saber eso? Si estoy escuchando o si estoy oyendo la voz de Dios. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar conmigo. Él quiere decirnos y Él quiere mostrarnos y es que nos quiere, ¿no es cierto?, entregar cuál es su voluntad, cuál es su plan para este año en tu vida, en mi vida. Y vuelvo a decir, independientemente de lo que esté pasando alrededor, independientemente de lo que se pueda venir, independientemente de lo que se pueda levantar, Dios tiene un propósito y tiene un plan. El plan, el propósito de Dios es traer buenas noticias, es predicar la palabra a aquel que no conoce del Señor, es traer buenas noticias al necesitado, es traer una palabra de esperanza a aquel que está cesante, es traer una palabra de esperanza a aquel que está enfermo, es traer una palabra de esperanza, de sanidad, de restauración. Pero Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usarme a mí. Por eso necesitamos sensibilizar nuestro oído para entender cuál es el propósito. Y Dios va a hablar, porque Dios habla hoy día y Dios va a hablar siempre. El problema es que nosotros hemos escuchado y no hemos oído. ¿Cómo saber si estoy oyendo y si estoy escuchando? Mire, Dios conversó con Adán en el huerto. Le dijo a Noé que construyera un arca. Le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Le prometió a Abraham un hijo. Pablo escuchó su voz camino a Damasco. ¿Cree usted que Dios puede hablar hoy día? ¿Cree usted en su corazón que Dios
le puede hablar, que Dios le está llamando a usted, independientemente de lo que esté pasando, de lo que esté viviendo, tenga o no tenga plata, tenga o no tenga trabajo, Dios le está llamando a ser usado por Él. Que se cumpla el propósito por el cual usted fue llamado, a hacer la voluntad de Dios, a extender el reino. ¿Cómo saber? Estoy oyendo, estoy escuchando. Yo puse 4 puntos de qué manera Dios habla. La primera es a través de su palabra. Amén. Nos preguntamos muchas veces, ¿Dios habla? Claro que Dios habla. Y habla a través de su palabra. Pero si yo no escudriño, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere para mi vida? Yo tengo que dedicar tiempo, separar tiempo de devocional, de búsqueda del Señor, escudriñar la palabra, conocer la Biblia, saber qué es lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, qué libros están en el Antiguo Testamento, qué libros están en el Nuevo Testamento. Entender los contextos de las historias que se cuentan en la palabra. Dios va a hablar a través de su palabra a tu corazón, a mi corazón. Hasta ahora lo ha hecho. Y Dios lo va a seguir haciendo. En su palabra Dios va a presentar el propósito por el cual fuimos llamados. Y lo sigo reiterando y lo voy a reiterar siempre. Hay un propósito por el cual hoy día usted está conectado. Hay un propósito por el cual hoy día nos pusimos de acuerdo. Hay un poder en el acuerdo. Y la palabra de Dios dice, cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y quiero decirte en esta mañana que Dios está en medio de nosotros, independientemente a través de la pantalla, detrás de pantalla, que no nos podemos tocar, no nos podemos, ¿no es cierto? Pero sí nos podemos mirar. Donde hay 2 o 3 congregados juntos, de acuerdo en una misma cosa, el Señor está en medio. Y quiero decirte que el Señor está en medio de nosotros, a través de la pantalla. Estamos conectados en su espíritu. Por eso digo que en el acuerdo hay poder. Y necesitamos ponernos de acuerdo para comenzar este año en ayuno y oración de esta semana. Orando y clamando. Y leyendo la palabra de Dios. Ser activos en todos los programas que se hacen en la iglesia. Comienza, ¿no es cierto?, un instituto bíblico. Ahí tiene que estar, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la palabra Dios le va a hablar. A través de la palabra el Espíritu Santo le va a dar entendimiento, discernimiento. A través de la palabra el Espíritu Santo nos va a impulsar. A través de la palabra el Espíritu Santo nos va a capacitar. Vamos a ser enseñados. Amén. Cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de conflicto, ¿qué es lo que nos mantiene firmes? ¿Qué es lo que no nos deja separarnos del Señor? ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios que Dios nos dio una porción de fe, pero la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y nuevamente por el oír, no por el escuchar. ¿Y qué vamos a oír? Palabra de Dios. Pero si solamente escuchamos y no sensibilizamos, no oímos, cuando vengan tiempos difíciles de escasez, nuestra fe va a decaer. Cuando vengan tiempos difíciles de escasez en su vida, de enfermedad en su vida, la fe va a decaer. ¿Por qué? Porque no buscamos en su palabra, no escudriñamos su palabra, no le buscamos a Él. Entonces nos preguntamos, ¿y el Señor habla? Claro que habla, mi hermano, pero necesito invertir tiempo, necesito apartarme. Muchas veces, no sé si ha escuchado esto, cuando conversa con alguien, dicen, ¿pero y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Y muchas veces, no sé si le ha pasado que se pone a orar, ¿no es cierto? Y en el minuto empieza en su mente, ¿me escuchará el Señor? Dice la palabra del Señor, entra a tu cuarto secreto. Entrar al cuarto secreto es tener intimidad con Dios. Y Dios va a hablar a tu vida. Pero necesita invertir tiempo y sensibilizar el oído para oír y escuchar. Número 2, a través de su espíritu. Cuando Jesucristo se despide de los discípulos,
les dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario, pero les voy a dejar otro consolador. ¿Qué está diciendo? Jesús era el que los consolaba, el que traía paz, el que traía tranquilidad a los discípulos. Pero cuando dice y da la noticia que se tiene que ir, imagínense los discípulos habrían, o sea, me imagino que quedaron asustados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y la respuesta de Jesús, les voy a dejar otro consolador. ¿Qué está diciendo? Viene otro igual que yo, el Espíritu Santo de Dios. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A enseñar. ¿Sí? El Espíritu Santo vino a enseñar. Muchas veces decimos, leo la Biblia, no la entiendo. Lógicamente, no lo vamos a entender porque la Biblia o la palabra de Dios no es racional, no se entiende con la mente, se entiende con el Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme delante del Señor en mi cuarto secreto y decirle al Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, dame entendimiento, dame discernimiento. Espíritu Santo, dame las gracias. Tener una conversación con el Espíritu Santo. Mi hermano se va a sorprender cuando el Espíritu Santo empiece a orar en su corazón y en su espíritu, y hay una conexión, y hay un fuego ferviente de leer su palabra, de conocer más, y eso le va a llevar a hablar a otro, eso le va a llevar a poder, ¿no es cierto?, predicar su palabra, en donde lo van a escuchar y le van a decir, espera, hay algo especial en ti, está diferente, algo nuevo pasó. Sí, lo que pasó es que entré al cuarto secreto, al lugar secreto, a la intimidad con Dios, y le pedí al Espíritu Santo que me enseñara, porque tengo la necesidad de predicar, tengo la necesidad de contarle a otro lo que estoy viviendo. Y Dios habla a través de su Espíritu. Número 3, a través de circunstancias. Es fuerte esta pasión. Dios nos enseña, Dios nos habla a través de las circunstancias. Y muchas veces son circunstancias difíciles, como quedar sin trabajo, como tener una enfermedad. Circunstancias que son y que nos llevan de repente a la desesperación. Circunstancias que nos llevan de repente a bajar los brazos. Por eso en las circunstancias es necesario, en una circunstancia difícil, de necesidad, de escasez, de enfermedad, en esa circunstancia es urgente tener una sensibilidad, oír lo que Dios tiene que decir. Yo estoy aquí, dice el Señor, heme aquí estoy parado delante de ti. Yo todavía gobierno. Pero necesito oírlo, no escuchar. Pero si en medio de las circunstancias me pongo a sacar cuenta y empiezo a escuchar ruido, me voy a salir del propósito por el cual yo vivo. Mi hermano, le estoy confesando y diciendo, es lo que a mí me pasó. Las circunstancias me sacaban del propósito. Las circunstancias me apartaban. Las circunstancias, el hecho de escuchar ruido, y cuando hablo de ruido estoy hablando de murmuración, te sacan del propósito, te roban la bendición que Dios tiene. Muchas veces el enemigo actúa en esta área de la emoción y emocionalmente nos quiere robar, nos quiere, ¿no es cierto?, destruir, nos quiere mentir y nos quiere matar. Por eso cuando la circunstancia habla, es cuando estoy apresto a oír la voz de Dios. El escuchar trae distracción. Quiero que quede grabado en el corazón la diferencia entre escuchar y oír. El escuchar es solamente, como decía al principio, el escuchar es prestar atención. Pero en el oír es ser sensible, es tener el oído finito. ¿Le ha pasado que cuando está hablando por teléfono
de repente hay ruido, ay, no escuché bien, y ahí cuando trato de escuchar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sensibilizando, estoy poniendo atención, estoy concentrándome en lo que se me está diciendo. Pero cuando escucho, ¿no? En las circunstancias Dios también habla. Y número 5, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana, hermano? Dios habla a través de la ayuno y la oración. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir oyendo? ¿Va a seguir escuchando? Esta semana comenzamos con ayuno y oración, en donde Dios tiene algo que decirle. Dios algo tiene que decirle a su vida. Dios algo tiene que decirme a mí en mi espíritu. Dios quiere hablar en esta semana. Dios quiere hablar, ¿no es cierto?, a tu vida, a mi vida. Dios quiere hablar a la iglesia. Por eso entramos en ayuno y oración. Cuando decidimos y determinamos, nos pusimos de acuerdo de tener una vez al mes una semana de ayuno y oración, no era para que fuera parte de un programa o parte de una Eucaristía o que fuera parte de la iglesia porque somos evangélicos, tenemos que ayunar y orar. No, hermano. El haber decidido, el habernos puesto de acuerdo en tener esta semana de ayuno y oración, que podríamos ponerle una semana de consagración, es para sensibilizar nuestro espíritu, nuestro oído, para que Dios hable y poder escuchar lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para lo que Dios tiene para la iglesia, hermano. No seamos como la iglesia la Odisea, que la soberbia, que el orgullo, que la distracción dejó a Jesús fuera de la iglesia. Amén. Independientemente de la forma en que Dios elija revelarse o hablarnos, independientemente de eso, de la forma que Dios elige para hablar en este tiempo, en este día, necesito tener el mismo sentido. Oír. Cada vez, hermanos, cada vez que se terminaban, ¿cierto?, las cartas a las 7 iglesias, termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice al iglesia. Y en esta hora te digo, hermano, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tu iglesia. El que tenga oído, oiga lo que Dios quiere decir a tu vida y a mi vida. Y termina, ¿no es cierto? Perdón, no termina, y dice el contexto, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que está haciendo aquí en este versículo, lo que está haciendo en esta mañana, lo que Dios quiere hablar en esta mañana, es una invitación a una intimidad en el lugar secreto con Dios, con el Espíritu Santo. El Señor en esta mañana nos está haciendo una invitación a usted y a mí a entrar al lugar secreto, a tener una intimidad con Dios, a tener una intimidad con su Espíritu Santo, para ser, ¿no es cierto?, enseñados, para ser restaurados, para tener esa intimidad con el Espíritu Santo, para ser capacitados, hermanos. Es una invitación. Dice que entrará, ¿no es cierto?, y cenará. ¿Por qué no dice y tomaré desayuno con él? ¿Por qué no dice y voy a almorzar con él? Sino que dice y cenaré. ¿Nota la diferencia, hermano? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué no dice la Biblia y tomaré desayuno? Y uno puede pensar y decir: claro, ¿por qué no?
El desayuno es la primera comida en la mañana. Es como decir, de mañana te buscaré. Entonces, diría, ¿no es cierto? Y tomaré desayuno con él. Pero no dice así. ¿Por qué? Usted se ha preguntado por qué no dice y almorzaré con él. En el almuerzo es donde se junta la familia. El día de semana de repente es más difícil. El fin de semana yo creo que es más factible. Pero, como digo, en el almuerzo es donde se junta la familia, en donde se comparte, en donde se conversa, en donde se ríe, en donde se hacen planes, en donde se sueña. En el almuerzo en donde hay un compartir con la familia, con los hijos. Pero el Señor no nos invita a almorzar. Primero no nos invita a tomar desayuno y no nos invita a almorzar. Dice que nos invita a cenar. ¿Por qué la cena? ¿Sabes, hermano? No sé. Hablo de mi cosecha. ¿Por qué la cena? La cena, si vemos, ¿no es cierto?, es el último alimento del día, ya terminando el día, antes de ir a acostar. El desayuno, uno se levanta y anda corriendo, uno sale apurado. Y muchas veces no todos tomamos desayuno para ir al trabajo, ir al colegio, y todos nos estamos corriendo atrasados, con la sábana a pegar el cuerpo. Y no se puede tener convivencia. En el almuerzo, como decía anteriormente, muchos, ¿no es cierto?, no pueden estar a la hora de almuerzo, día de semana difícil, fin de semana, tal vez, día domingo, pero no siempre van a estar todos. Y siempre en el almuerzo no falta, no sé, voy a ir a jugar a la pelota, voy a ir a hacer tal cosa, no sé, pero siempre va a haber alguien que va a tener que salir rápido. Pero en la cena, en donde antes de llegar la noche, en donde ya todo se hizo en el día, todos los trámites se hicieron, ya se trabajó, llega la noche para descansar, pero antes de descansar viene un momento en que se puede compartir con más intimidad. Por eso el Señor invita a cenar, no a almorzar, sino a tomar desayuno. Dios nos está invitando en esta mañana, en esta hora. Hoy día Dios te está invitando a tener una cena, a tener una intimidad más profunda, más sencilla, porque Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a mi corazón. He aquí, dice el Señor, aquí estoy parado, esperando. Aquí estoy, esperando, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más te vamos a dejar esperando? Hoy es el día en que usted y yo necesitamos aprender a sensibilizar el oído para escuchar la voz de Dios. Necesitamos tener nuestro oído sensible para ser guiados, ministrados, enseñados y capacitados por el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos definirnos. ¿Seguimos siendo multitud o soy discípulo? La multitud escucha, los discípulos oyen. La multitud siempre va a ir por el milagro. Los discípulos esperan. La multitud va y viene. Los discípulos se quedan. Escuchamos y oímos. Quiero hacer esta invitación esta mañana. Esta invitación que es para toda la iglesia. Y sin excepción, cada uno de nosotros está invitado a ser capacitado, a ser enseñado. Cada uno de nosotros en esta mañana está siendo invitado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, a aprender a tener sensibilidad en el oído, a no escuchar, sino que la oír. Esta invitación que hace el Señor esta mañana para usted y para mí. Mañana
lunes 1 de marzo, comenzamos con la semana de ayuno y oración, que vendría siendo una semana de consagración, en donde el Espíritu Santo quiere decirte, quiere hablarte, quiere intimidar contigo, quiere intimidar con tu iglesia, quiere intimidar contigo, en donde nos va a dar las direcciones, las estrategias, en donde el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a mostrar el corazón de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, no guiados por nuestra emoción. Por eso es necesario comenzar con ayuno y oración, teniendo una semana de consagración. Y que no es parte de un ritual, es una necesidad. Dios habla a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las circunstancias y a través de ayuno y oración. ¿Está dispuesto usted a guardar ese tiempo, a separar ese tiempo? ¿Está dispuesto? En 1 Samuel hay un ejemplo en donde Samuel, muy joven, Dios lo llama. Y dice el relato que está durmiendo. Y escucha Samuel. 4 veces. 4 veces escucha su nombre. Y dice que es la escuchaba. Pero a donde ciudad, Dios le dice, cuando te llamen, cuando te llamen, la respuesta tiene que decir, heme aquí, que tu siervo hoy. Esa sensibilidad tenemos que tener. Cuando en medio de la noche, en medio de las circunstancias, sienta la voz del Espíritu Santo que le está llamando, decirle, heme aquí, que tu siervo hoy. ¿Está dispuesto usted? ¿Está dispuesto a hacerlo? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, ¿no? Y podamos decirle juntos, en el poder del acuerdo, Señor, heme aquí, que tu siervo hoy, tu discípulo hoy. Si usted está escuchando por primera vez, o usted se conectó por primera vez, quiero decirle que Dios tiene un plan especial. Y no es una palabra cliché que muchas veces se repite, pero es así. Si usted se conecta por primera vez hoy día, usted ya se ha conectado en otras condiciones. Está en el lugar justo y preciso, está en el lugar perfecto, en donde Dios le llama, en donde el Espíritu Santo le va a capacitar, le va a enseñar, en donde Dios sigue sentado en su trono, en donde Dios hoy le dice, heme aquí, estoy, he aquí yo estoy. Debemos orar en esta mañana por la iglesia, por aquellos que se conectan por primera vez, por aquellos que se están conectando ya hace un tiempo, por las familias, por los hijos, por los jóvenes, matrimonios. Habla de tu siervo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar ahí, en el poder de la fe. Y que esta semana de consagración, de ayuno y oración, el Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos dé estrategia, nos anime, nos levante. Y al final de la semana, hermano, llegado el día sábado, decir, Dios me sorprendió. Quiero decirte en este momento, Dios te va a sorprender. Si usted aparta esta semana de ayuno y oración, y entra en el lugar secreto, y le pide al Espíritu Santo sensibilidad en su vida, quiero decirte que va a pasar la semana, va a llegar el sábado, y va a decir, el Señor me sorprendió. Así que esperamos que este próximo domingo se pueda dar testimonio
de lo que Dios hace aquí. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te glorificamos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque aún las circunstancias, Señor, no nos deja y no nos vamos a alejar de ti. Aún en las circunstancias, Señor, tú sigues reinando en tu trono. Aún en las circunstancias, Señor, en la enfermedad, en la escasez, Señor, tú sigues siendo Dios. Padre, en esta hora nosotros nos hemos puesto de acuerdo en una sola cosa, Señor. Señor, en pedir a tu Espíritu Santo que nos enseñe, pedirle a tu Espíritu Santo que nos capacite, pedirle a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que dé discernimiento y entendimiento, Señor, del propósito por el cual tú nos llamaste, Dios. Padre, nos hemos puesto de acuerdo en hacer tu voluntad, oh Dios. Nos hemos puesto de acuerdo, Dios, a ser enseñados, a ser capacitados. Nos hemos puesto de acuerdo, Señor amado, en no ser multitud, sino que ser discípulos, Señor. Entendiendo que los discípulos, Señor, se apartaban, entendiendo que los discípulos, Señor, renunciaban a lo que más les gustaba. Renunciaban a sus comodidades, oh Dios. Renunciaban, Señor, a que fueran criticados. Señor, que fueran vituperados, Señor, que fueran, Señor, humillados. Señor, en esta hora nosotros hemos decidido en ponernos de acuerdo, Señor, en una sola cosa, Señor amado, en hacer tu voluntad, oh Dios. Señor, esta semana que empieza, Dios amado, una semana de ayuno y oración, una semana de consagración en donde nos vamos a consagrar, a apartar para ti, oh Dios. Señor, privándonos, Señor, de alimentos, Señor, privándonos, Señor, tal vez de alguna comodidad, oh Dios, Señor, para que tú hables, Señor, a través de tu espíritu, a nuestro espíritu. Señor, y terminando la semana, Señor, el ver, Señor, que tu mano poderosa, Dios, aleluya, Señor, todavía nos sostiene, Señor amado. Señor, que el día sábado, Señor, terminando la semana, Dios, veamos tu gloria, Señor, veamos tu mover, Señor, veamos lo sobrenatural que tú eres, oh Dios, porque tú eres un Dios sobrenatural, oh Dios amado. Señor, en tu mano, Señor, y en tu trono, Señor, dejamos nuestras cargas, Señor. Todas nuestras peticiones las ponemos delante de ti, oh Dios. Señor, nuestras necesidades, nuestras enfermedades las dejamos delante de ti. Oro en esta hora, Señor amado, por todo aquel hermano, Señor, todo aquel que esté conectado y aquel que no se está conectado, Dios. Señor, que esté padeciendo alguna enfermedad, oh Dios. Señor, seas tú sanando, Dios. Señor, un milagro de sanidad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas somos sanados, Señor. Eres tú el que tiene el poder y la autoridad, Señor. Señor, tú eres soberano. Tú decides, Señor, a quién sanar y a quién no sanar, Señor. Pero nosotros levantamos una oración, Señor, un clamor, clamando por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu voluntad, oh Dios. Señor, declarando sanidad, oh Dios, en el cuerpo, en lo físico, en lo mental, oh Dios. Renueva nuestras fuerzas, Dios amado. Señor, provee a aquel que no tiene, Dios. Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por ser parte de ADL, Señor La Torre. Señor, que tú has llamado, Dios, para predicar de tu palabra y extender tu reino. Bendice a cada uno de los hermanos, a cada uno de los miembros, oh Dios. Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros oídos, Señor, sean, Señor, afinados, Señor, sean sensibilizados a escuchar, Señor, y a conocer tu voz. En el nombre de Jesús, recibe gloria y alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que esta palabra sea así, creciendo en el corazón. Que esta semana de ayuno y oración y de consagración, Dios les sorprenda y Dios les bendiga enormemente. Que el Señor les bendiga y que esta semana sea de bendición. Amén. Estamos conectando dentro de la semana. Esté atento.